Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de aritmética para los chicos de tercero secundario. El tema que vamos a ver es regla de 3 compuesta. En este caso vamos a continuar con el tema que es regla de 3. Ya vimos anteriormente lo que es la regla de 3 simple, ahora lo que vamos a ver es la regla de 3 compuesta. La regla de 3 compuesta es cuando intervienen más de dos magnitudes, o sea, si solamente intervienen dos magnitudes vamos a hacer la regla de 3 simple. Pero cuando intervienen más de dos magnitudes, ahí vamos a aplicar la regla de 3 compuesta. Método de solución. Existen varios métodos, pero de todos el objetivo es comparar las magnitudes que contienen la incógnita con las demás magnitudes. En este caso, que intervienen para determinar si son directamente proporcional o inversamente proporcional. Veamos un caso general. Un grupo de obreros con determinada eficiencia construyen en D días de H horas diarias, una hora que presenta cierta dificultad. Entonces, planteando las magnitudes, tenemos el número de obreros, la eficiencia, los números de días, número de horas diarias, la obra en sí y su dificultad. Entonces, lo que vamos a hacer para la resolución de regla de 3 compuestas, simplemente es relacionar cada una de las magnitudes. En este caso, relacionaría número de obreros con eficiencia, que es inversamente proporcional. También número de obreros con número de días, que también viene a ser inversamente proporcional. Número de obreros con horas diarias es inversamente proporcional. El número de obreros con la obra viene a ser directamente proporcional y el número de obreros con la dificultad también es directamente proporcional. Entonces, como ya tenemos las magnitudes que se están relacionando inversa o directamente proporcional, hacemos la siguiente relación. Entonces, cada vez que es inversamente proporcional se va a multiplicar. En este caso sería el número de obreros por eficiencia, por número de días y por número de horas diarias. Todo esto sobre la división que viene a ser lo directamente proporcional. Entonces sería el número de obreros sobre obras y también sobre la dificultad. Al hacer toda esa operación me debe salir un valor constante. También tenemos el método de rayas. Para este método debemos tener en cuenta que se entiende por causa, circunstancia y efecto. Causa o acción son los realizadores de la obra o acción y condiciones que tienen para realizarla. Por ejemplo, tenemos a los obreros, a las máquinas, a la habilidad, el esfuerzo, el rendimiento, etc. Tenemos la circunstancia, condición en el tiempo para realizar la obra, todo lo que está relacionado con el tiempo. Por ejemplo, tenemos los días, horas diarias, raciones diarias, etc. Tenemos lo que es el efecto, lo que viene a ser la obra en sí, lo realizado y los inconvenientes o condiciones que pone el medio para la realización del trabajo. Por ejemplo, pueden ser las medidas de la obra, la dificultad, la resistencia del medio, etc. Una vez que tenemos claro todas estas condiciones, la causa, circunstancia y efecto, podemos aplicar el método de rayas. Entonces, veamos con el planteamiento. La distribución adecuada de los datos y la incógnita será siempre de la siguiente manera. Se colocan las magnitudes que pertenecen a la acción, luego las magnitudes que corresponden a la circunstancia y luego las magnitudes que corresponden al efecto. Entonces la resolución vendría a ser en forma lineal, en forma de una línea, justo en el límite entre circunstancia y efecto, ahí va a cambiar de dirección. De la misma forma en la parte inferior se multiplica en forma lineal y luego en circunstancia y efecto, en esa separación va a cambiar de dirección. Veamos acá un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá se van a colocar las magnitudes que corresponden a causa, las magnitudes que corresponden a circunstancia y las magnitudes que corresponden a efecto. Por ejemplo, para lo que corresponde a causa tenemos los valores A1 y A2. Lo que corresponde a circunstancia A3. Y lo que corresponde a efecto sería B4. Entonces, la operación por rayas sería la multiplicación entre estos tres valores y a partir de circunstancia y efecto cambia de dirección. Entonces sería A1 por A2 por A3 y luego por B4. De la misma forma en la parte inferior, la multiplicación B1 por X por B3 y esto multiplicado también por B4. Entonces una vez que se obtienen esas multiplicaciones se va a igualar. Veamos acá un ejemplo. Tenemos si 20 operarios pueden producir 120 pares de zapatos en 18 días, trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos operarios podrán producir 80 zapatos en 24 días trabajando 5 horas diarias? ¿Qué hacemos acá? Ubicamos las magnitudes. Nos hablan de operarios, o sea, obreros,
nos hablan de 120 pares de zapatos, o sea, eso viene a ser la obra, 120. Nos hablan de días, sería 18 días, y nos están hablando de horas diarias, que viene a ser 8. Me preguntan cuántos obreros pueden producir 80 zapatos, o sea, me preguntan cuántos obreros pueden producir 80 zapatos, que viene a ser la obra, en 24 días. En días colocamos 24 y 5 horas diarias. En horas diarias colocamos 5. Una vez que tenemos los datos, vamos a relacionar cada una de las magnitudes. Obreros con obras van a relacionarse directamente proporcional. Obreros con días se van a relacionar inversamente proporcional. Y obreros con horas diarias también se relaciona inversamente proporcional. Entonces, una vez que ya ubiqué la relación, colocamos lo siguiente. Vamos a ver quiénes multiplican, quiénes dividen. Las magnitudes que son inversamente proporcionales se multiplican. Entonces acá sería obreros, se va a multiplicar con días y con horas diarias. Y como es directamente proporcional, los obreros y obras, esas dos magnitudes se van a dividir. Entonces tendría que número de obreros por número de días por número de horas diarias sobre la obra. Y eso va a ser igual a una constante K. Entonces, reemplazando, tendría que los valores serían número de obreros, que en este caso va a ser 20, multiplicado por 18 y por 8. Todo esto sobre la hora, que viene a ser 120. Y esto va a ser igual a los datos de abajo, x por 24 por 5. Todo esto sobre 80. Y a partir de esta resolución puedo obtener el valor de x. Entonces, otra forma de poder plantear viene de esta forma. Esta forma se obtuvo al despejar. El 80 pasó a multiplicar, el 24 pasó a dividir y el 5 también pasó a dividir. Otra forma es plantearlo de esta siguiente modo. Tengo x, que es lo que necesito hallar, y esto va a ser igual al valor de 20. Ahora, tener presente aquí que cuando es inversamente proporcional, estos dos valores se van a representar mediante una fracción. Cuando es inversamente proporcional, estos valores se representan tal como están. Cuando es directamente proporcional, se invierte. Entonces, yo colocaría x, que va a ser igual a 20. En este caso, sería obra, que está relacionado con obreros, directamente proporcional. Como es directamente proporcional, yo ya no voy a colocar 120 sobre 80. La fracción va a ser 80 sobre 120, o sea, se invierte. Sería 80 sobre 120. Entonces sería 20 por 80 sobre 120. Luego, los números de días, la fracción sería 18 sobre 24. Como es inversamente proporcional, se mantiene. Sería 18 sobre 24. Y luego seguiría horas diarias. Como es inversamente proporcional, sería 8 sobre 5. O sea, se mantiene 8 sobre 5. ¿Quién es el único que ha cambiado? La obra. Ya no es 120 sobre 80, sino es 80 sobre 120. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Entonces, al hacer las simplificaciones, obtendría el valor de x, que va a ser igual a 6. En este caso sería 6 obreros. Entonces, tener presente esta forma de desarrollo o también esta forma de desarrollo. Veamos el ejemplo 2. En este caso vamos a aplicar el método de rayas. Un constructor puede construir 600 metros de carretera con 40 hombres en 50 días trabajando 8 horas diarias. ¿Cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros de carretera con 50 hombres doblemente eficientes que los anteriores, en un terreno de triple dificultad trabajando 2 horas más por día? Entonces vamos a colocar las magnitudes. En este caso vamos a colocar la causa, circunstancia y efecto. La causa vendría a ser lo que corresponde a hombres. Luego la eficiencia también le debe corresponder a la causa. Luego vendría las circunstancias, que viene a ser el tiempo, el día y horas diarias. Y al final vendría a ser el efecto, que vendría a ser la hora y su dificultad. Una vez que hemos planteado esas magnitudes a partir de circunstancia y efecto, vamos a hacer una línea. Y en esa línea es lo que va a cambiar de dirección. Entonces, colocaríamos los valores. Me dicen que un constructor puede construir 600 metros. Eso corresponde a la obra. Con 40 hombres, eso va a corresponder a los obreros. En 50 días, colocamos el valor en 50 días, trabajando 8 horas diarias, colocamos acá 8 horas diarias. Ahora me dicen, ¿cuántos días tardará este ingeniero en construir 800 metros? Esos 800 metros viene a ser la obra, colocamos acá el valor de 800. Con 50 hombres, colocamos la cantidad de hombres. Doblemente eficiente, o sea, me menciona de eficiencia. Me dicen que en este segundo caso es doblemente, o sea, este va a ser 2 y la primera va a ser 1, o sea, este es el doble de la primera. Entonces, también me dice, en terrenos de triple dificultad, la dificultad que se asocia a la obra
me dicen que esto viene a ser el triple de dificultad que el anterior. Entonces, si esto es el triple, esto se representa como 3 y el anterior se representa como 1. Entonces, esto viene a ser el triple que el anterior. Trabajando 2 horas más por día. Entonces, como trabajaba 8 horas diarias, me dicen trabajando 2 horas más. Sería 8 más 2, 10. Entonces, yo tengo planteado los valores. La multiplicación, como comentaba, por líneas. Sería 40 por 50 por 80 por 1. Aquí lo que cambié de dirección y sería por 800 por 3. Esto va a ser igual a 50 por x por 10 por 2. Cambiamos de dirección por 600 y por 1. Esto viene a ser el planteo. Puedo tomar todos estos valores y pasarlo a dividir y tendría que el valor de x va a ser igual a todas estas operaciones. Simplificando, obtengo que el valor de x va a ser igual a 64 días. Y entonces esa sería la respuesta para este ejemplo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar, su respectiva tarea, 5 ejercicios que tienen desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, si 80 obreros trabajan 8 horas diarias construyendo 480 metros de una obra en 15 días. En este caso me mencionan de obreros que van a hacer una obra. Cuando me mencionan de obreros que van a hacer una obra en un determinado tiempo, lo que vamos a usar es el método de rayas. El método de rayas. ¿En qué consiste eso? En que vamos a relacionar las magnitudes por la causa, circunstancia y efecto. Entonces, causa, como me dicen que se va a hacer una obra, lo que viene a ser causa son los encargados de hacer esa obra y todo lo que está relacionado a los que hacen esa obra. En este caso, los que van a hacer esa obra vienen a ser los números de obreros. Yo coloco acá obreros. Luego me mencionan de horas diarias y días. Todo eso corresponde a circunstancia. Entonces, esas magnitudes lo coloco después de obreros. En este caso me dicen horas diarias, también me mencionan de días. Y al final lo que van a hacer dichos obreros, que viene a ser en sí la obra. Entonces acá vamos a colocar la obra. Y completamos los datos. Me dice 80 obreros trabajando 8 horas diarias construyen 480 metros de una obra. Entonces la obra vendría a ser 480 metros. En este caso 480 metros cuadrados. Me dicen en 15 días. En cantidad de días va a ser 15. Ahora me dicen, ¿cuántos días requieren? O sea, me preguntan cuántos días, para un segundo caso, X. ¿Cuántos días requieren 120 obreros? Me dicen que hay ahora 120 obreros, trabajando 10 horas diarias. 10 horas diarias, para hacer 960 metros de una misma obra. Entonces, de esta obra vamos a hacer, dice, 960 metros cuadrados. Una vez que ya tengo los datos, lo que hago es aplicar el método de rayas. ¿En qué consiste? Tener presente que en circunstancia y efecto debe haber una división. En este caso, días pertenece a circunstancias y hora pertenece a efecto. Acá lo que se hace es la división. Eso me indica que se va a cambiar de dirección las líneas. En este caso, el método de raya consiste en hacer una línea aquí y al llegar acá cambia de dirección y se va hacia abajo. De la misma forma, los valores que están aquí se van de frente en línea recta y cruzan aquí, cambian de dirección. Entonces, esa línea me indica los números que se van a multiplicar. Entonces, yo tendría aquí 80 multiplicado por 8 multiplicado por 15. Y eso se va a multiplicar con 960. Y esto va a ser igual a 120 multiplicado por 10 multiplicado por X y multiplicado por 480. Una vez que ya tengo los valores que se multiplican, de esa igualdad voy a hallar el valor de X. En este caso lo que se va a hacer es simplificar. Entonces yo observo acá 480 y 960. Lo divido entre 480 y acá también entre 480. Dividiendo me sale 2. ¿Qué más divido? Por ejemplo acá, décima 1, décima 8. ¿Qué más puedo sacar en común? Por ejemplo acá 15, 120. Quinceava 1, quinceava 8. Entonces,
sigamos simplificando. En este caso vamos a colocar lo que queda antes de seguir simplificando. Acá me quedó 8 por 8 y también multiplicado por 2. Y acá va a ser igual, acá en esta zona me quedó 8 multiplicado por x. Ya si te puedes percatar, también vamos a simplificar acá. Este 8 con uno de los 8 de aquí se elimina. ¿Por qué se elimina? No te olvides que lo que está multiplicando pasaría a dividir y sería la misma simplificación. De la misma forma acá, si yo pasara este 8 a dividir, con el 8 que está acá, saldría la unidad. Por eso que de frente lo estoy simplificando. Porque todo vienen a ser multiplicaciones, vienen a ser productos. Entonces ya tendría el valor de x. Solamente acá en esta zona me quedaría 8 por 2. 8 por 2 viene a ser 16. Pero 16 equivale a días, entonces viene a ser 16 días. Ahora, a mí me preguntaban, ¿cuántos días 120 obreros trabajando 10 horas diarias harán 960 metros cuadrados? Van a ser en 16 días. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, en un reservorio cilíndrico de 8 metros de radio y 12 metros de altura. Me dan un reservorio cilíndrico que viene a ser de esta forma. Te dice el radio, tener presente que un cilindro, la base, vendría a ser una circunferencia, que tiene su respectiva medida de radio. Entonces me dice, el reservorio cilíndrico de 8 metros de radio, o sea, el radio de su base, viene a ser 8. Y me dicen que tiene una altura de 12 metros. Ahora, abastece a 75 personas. Me mencionan una magnitud de personas. En este caso yo coloco acá personas. Durante 20 días, también me mencionan días. Entonces, me mencionan personas y días y el reservorio, que en este caso le voy a considerar el cilindro, y eso está representado por el volumen. Ahora me dice, el volumen es la cantidad, en un reservorio contiene agua en primer lugar. En primer lugar, no te olvides que el reservorio es para contener agua. Entonces, el agua va a ser alcanzada para las personas en un determinado número de días. Entonces, para yo hallar acá el reservorio, lo que estamos haciendo es hallar su respectivo volumen. Y el volumen va a ser igual al radio, que es 8 elevado al cuadrado multiplicado por pi, y eso es multiplicado por la altura, que vale 12. Ahora me dice, ¿cuál debería ser el radio? Tengo otro reservorio que su radio no se sabe, o sea, le coloco R. De altura 6 metros. Entonces me dicen que este nuevo reservorio, su altura es 6 metros. Y abastecerá a 50 personas durante 2 meses. Entonces, para el primer caso me dice, un reservorio de 8 metros de radio y 12 metros de altura, cuyo volumen, que es lo que vamos a trabajar, viene a ser 8 al cuadrado 64 multiplicado por 12 por pi. En este caso no lo estoy multiplicando porque al final se va a simplificar. Esto alcanza a 75 personas durante 20 días. Ahora me dicen, ¿cuál deberá ser el radio? O sea, me hablan de otro reservorio, el radio del recipiente de 6 metros de altura, que vamos a hallar su respectivo volumen. Su volumen para este caso sería R al cuadrado multiplicado por pi y multiplicado por 6. Eso es un nuevo volumen. Entonces vendría a ser R al cuadrado por 6 multiplicado por pi. Ahora me dicen que abastecería a 50 personas. Entonces va a abastecer a 50 personas durante 2 meses. Como nosotros estamos trabajando con días, esos 2 meses lo vamos a convertir a días. Vamos a asumir que un mes son 30 días. En un mes hay 30 días, en 2 meses va a ser el doble, sería 2 por 30 días. En total, 60 días. Ahora, una vez que ya tengo estos dos valores, me pide hallar la medida del radio de ese nuevo reservorio. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es identificar la relación que hay entre las magnitudes. En este caso, el cilindro con los días, que está representado por volumen, y el cilindro con las personas. Ahora, veamos. ¿Cómo está relacionado el cilindro o el reservorio con el número de días? Ahora, si yo tengo una cierta cantidad de agua que me alcanza para una cierta cantidad de días, si yo aumento la cantidad de aguas, me va a aumentar o me va a alcanzar para más días. Entonces, si yo tengo menor cantidad de agua, me va a alcanzar para menos días. Como ambos aumentan o disminuyen en la misma proporción, entonces ambos van a ser directamente proporcionales, porque a mayor cantidad de agua, mayor cantidad de días que me alcanza. Ahora, ya estos dos magnitudes se relacionan directamente proporcional. Ahora vamos a ver
la cantidad de agua que esté en el cilindro con el número de personas. Si yo tengo una cierta cantidad de agua y me alcanza para 75 personas, si tengo más agua, me va a alcanzar para más personas. Si tengo menos agua, me va a alcanzar para menos personas. Como ambos aumentan y disminuyen a la vez, entonces eso también está relacionado directamente proporcional. Entonces, ambas de las magnitudes se relacionan directamente proporcional. Una vez que ya tengo la relación, lo que voy a hacer es desarrollar. Observa cómo se desarrolla. Vamos a colocar la incógnita, que es r al cuadrado por 6pi. En este caso voy a colocar r al cuadrado multiplicado por 6pi. Y esto va a ser igual. Esto va a ser igual a 64 por 12. 64 por 12 multiplicado por pi. Y esto a su vez se va a multiplicar por una fracción y otra vez por otra fracción. ¿De dónde vienen esas fracciones? De estas magnitudes. Comenzamos con los números de Dios. Como es directamente proporcional, estos dos valores se van a representar mediante una fracción. Pero puede ser 20 sobre 60, recuerda que esto es 60, o 60 sobre 20. Si es directamente proporcional, estos valores se invierten. No será 20 sobre 60, va a ser 60 sobre 20. Eso sucede cuando es directamente proporcional. Entonces acá es 60 sobre 20. De la misma forma, dicen que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Como son directamente proporcionales, ya no va a ser 75 sobre 50. Va a ser, se invierte, 50 sobre 75. Acá sería 50 sobre 75. Si fueran inversamente proporcional, simplemente se mantendría 75 sobre 50. Entonces, una vez que planteado, lo que voy a hacer es simplificar. Entonces, yo observo aquí. El pi con el pi se van. Sexta 1, sexta 2. ¿Qué más tenemos? 60 entre 20, eso va a ser igual a 3. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá 25ava 2, 25ava 3. Yo observo este 3 con este 3 también se simplifica. Tercia, tercia, te sale 1. Entonces, simplemente acá me quedaría el radio elevado al cuadrado va a ser igual a 64. Y eso está multiplicándose por 2 y por 2, que eso va a ser 4. Entonces, yo tendría que el radio al cuadrado va a ser igual a 64 por 4, 256. Esa potencia de 2 pasa como al otro lado como raíz y obtengo el valor del radio. Raíz cuadrada de 256, eso es igual a 16. En este caso, metros. Entonces, a mí me pedían cuál es el radio del nuevo cilindro para que abastezca a 50 personas. El radio va a ser 16 metros. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, 8 campesinos con 90% de rendimiento pueden arar un terreno rectangular de 20 metros de ancho y 45 metros de largo. En este caso me hablan de campesinos que van a hacer o van a arar un terreno. Entonces, esto viene de obreros que van a hacer una obra en cierta cantidad de días. Entonces, acá lo que vamos a usar es el método de rayas. En este caso, vamos a ver la causa, circunstancia, y lo vamos a ver el efecto. Entonces, vamos a relacionar las magnitudes por causa, circunstancia y efecto. Recuerda que la circunstancia viene a ser el tiempo. En este caso, la causa viene a ser los que van a hacer dicha obra, que vienen a ser los campesinos. Entonces, acá van a ser los campesinos. Entonces, me dice 8 campesinos con 90% de rendimiento. El rendimiento viene a ser relacionado con los campesinos, o sea, la velocidad con lo que van a hacer. Entonces, los campesinos, luego la siguiente magnitud vendría a ser el rendimiento, que viene a ser el 90%. El 90% representado como fracción viene a ser 9 sobre 10. Entonces acá va a ser 9 sobre 10. Pueden arar un terreno rectangular de 20 metros, o sea, me hablan de terreno. En este caso vamos a hablar de terreno. De terreno me dicen 20 metros de ancho y 45 metros de largo. Vamos a hallar el área de ese terreno. Como es un terreno rectangular, su área vendría a ser una multiplicación de las divisiones. Sería 20 multiplicado por 45. Luego me dice, a lo largo de 15 días, me mencionan de días. Entonces, días viene a pertenecer a circunstancias. Entonces acá coloco entre el terreno y el rendimiento. Días. Me dicen que se hace en 15 días.
Ahora me dice, ¿cuántos campesinos? O sea, me hablan de campesinos, una cierta cantidad de campesinos X con 80% de rendimiento. El rendimiento me dicen que es 80%. El 80% fracción sería 8 sobre 10. Ahora me dice, con 80% de rendimiento se necesitarán para arar un terreno, o sea, el terreno, la obra, de 20 por 30 de largo. Entonces, sus dimensiones, 20 multiplicado por 30. El doble de dificultad. Entonces, en este caso me hablan del doble de dificultad. La dificultad está relacionada con el terreno. Lo difícil que puede hacer arar ese terreno. Entonces, la dificultad se mantiene con el terreno. Entonces, acá lo coloco dificultad. Me dicen con el doble. Entonces, si este terreno viene a ser el doble de ¿quién? Del primer terreno, que viene a ser 1. En este me dice en 20 días. Acá me menciona 20 días. Entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar el método de rayas. Entonces, tener presente que antes de hacer el método de rayas, tener lo que se va a diferenciar, lo que va a cambiar de dirección. ¿Dónde cambia de dirección? En la circunstancia y en efecto. Circunstancia viene a ser día y el efecto viene a ser el terreno, ya que dificultad pertenece al terreno. Acá va a ser el cambio de dirección. Entonces, aplicando el método de rayas, va a seguir en línea y luego acá cambia de dirección. De la misma forma acá se van a multiplicar en línea y luego en esta zona cambia de dirección. Entonces, eso va a ser lo que se va a multiplicar. Entonces, multipliquemos los valores. Yo tengo acá 8. Estoy aplicando método de rayas. Entonces sería 8 multiplicado por 9 sobre 10 multiplicado por 15. Sigamos la línea. Luego multiplicado por 20 y por 30. Luego multiplicado por 2. Y esto va a ser igual al valor de X multiplicado por 8 sobre 10. Todo eso multiplicado por 20. Multiplicado por 20 por 45. Y eso multiplicado por 1. Entonces, ya está listo la igualdad. Lo que vamos a hacer ahora es simplificar. Entonces, empezamos a simplificar. ¿Por qué simplificamos? Recuerda que todos estos valores pasaría a dividir y como es producto, se empiezan a simplificar en esa fracción formada. Por eso en este caso ya no va a pasar a dividir, sino de frente lo simplifico. Este 10 con este 10 se van a eliminar, porque el 10 se pasa a multiplicar, se divide con este 10 y se elimina. ¿Qué más? Este 20 de acá con este 20 también se van a simplificar. ¿Qué más observamos? Quinceava 1, quinceava 3. ¿Qué más? ¿Qué más podemos simplificar? A ver, mira, este 8 con el 8 de aquí también se puede simplificar. ¿Qué observamos? Por ejemplo, acá tengo mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. ¿Qué más observamos? Por ejemplo, acá, mira, décima 1, décima 3. Entonces, ¿qué me quedaría? Observo que aquí el único número que me queda es el 3. Y aquí los valores que me quedan es el 9 por 3. Pero observa algo. Yo observo aquí que este 3 y acá también hay 3. Si el 3 pasa a dividir, con este 3 también se simplifica. Entonces, simplemente a mí, ¿qué me quedaría? En esta zona simplemente me quedó el 9. Y aquí me quedó simplemente el X. Entonces, voy a decir que X, que me representa la cantidad de campesinos, va a ser igual a 9 campesinos. Entonces, a mí me preguntaban la cantidad de campesinos que van a hacer el terreno de 20 por 30 a un determinado rendimiento en una determinada cantidad de días. Entonces va a ser 9 campesinos. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si 20 obreros durante 6 días trabajando 8 horas diarias hacen una zanja, entonces me hablan de obreros, días y una zanja que viene a ser la obra. Entonces lo que voy a aplicar aquí es lo que es causa, circunstancia y efecto. Entonces eso es lo que vamos a aplicar aquí. Vamos a aplicar eso para poder usar mi método de rayas. En este caso me hablan de obreros que pertenecen a causas. Entonces, obreros, me dicen que hay 20 obreros. 20 obreros van a ser en 6 días. Me hablan de
circunstancia, que viene a ser días. Van a ser en 6 días, trabajando 8 horas diarias. Entonces, eso corresponde también a circunstancias. Horas diarias van a ser 8 horas diarias. Hacen una zanja. Me hablan de zanja, que viene a ser la hora en sí. La zanja de 20 metros de largo, 30 de ancho, 3 de ancho y 2 de profundidad. Entonces, me hablan una zanja que tiene 3 dimensiones. En este caso vamos a trabajar con el volumen. Y el volumen viene a ser la multiplicación de las dimensiones. 20 por 3 por 2. Entonces sería 20 por 3 y por 2. Ahora me dice, ¿cuántos días más se necesitará? Entonces me hablan de cantidad de días, X. ¿Cuántos días más se necesitará? 12 obreros. Me hablan de 12 obreros trabajando 6 horas diarias para acabar una zanja de 15 metros de largo, 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Entonces, bien, vamos a hallar el volumen. 15 por 2 y por 1, que viene a ser el volumen. 15 por 2 y por 1. Entonces, eso viene a ser la relación. Ahora, pero me mencionan un terreno del triple de dificultad. Entonces me mencionan también de dificultad, otra magnitud. Tener presente que la dificultad está relacionada con la zanja. Entonces me dicen con el triple de dificultad. Entonces este terreno es el 3 veces o el triple de dificultad que el primero, que viene a ser la unidad. Entonces este es el triple del primero. Ahora, entonces vamos a aplicar el método de rayas. En este caso diferenciamos el método de rayas. Recuerda, hay que diferenciar entre circunstancia y efecto. Todo lo que viene a corresponder a la obra viene a ser zanja de dificultad. Y circunstancia viene a ser el tiempo. Entonces acá va a ser el cambio de dirección. Entonces, aplicando el método de rayas, esto se va en línea recta y luego cambio de dirección. De la misma forma, esto se multiplica en línea recta y luego cambiamos de dirección. Entonces, vamos a hacer la multiplicación de esos valores. Entonces yo tendría 20 multiplicado por 6 y multiplicado por 8. Todo eso, sigamos la línea, sería 15 por 2 y por 1. 15 por 2 y por 1, y eso está multiplicado por 3. Y esto va a ser igual. 12 por x por 6. Sería 12 multiplicado por x y por 6, luego multiplicado por 20, por 3 y por 2. Y eso está multiplicado por 1. Entonces, de todo esto vamos a hallar el valor de x. Para eso, vamos a hacer es simplificar. ¿Qué números simplificamos? Observemos, a ver. Observa aquí, 2 por 3, 6. Y 2 por 3 también es 6. Sexta 1, sexta 1. ¿Qué más simplificamos? Por ejemplo, mira, acá hay 20 y con este 20 se van a simplificar. También observo, por ejemplo, acá, cuarta de 8, 2, cuarta de 12, 3. Y ahora, tercia de 3, 1, tercia de 15, 5. Entonces, ¿qué me quedaría? Observo que aquí ya no me queda ningún valor y acá solamente me ha quedado 2 por 5. Entonces, yo voy a decir que x va a ser igual. X va a ser igual a 2 por 5, que eso es igual a 10 días. Ahora, me dice, entonces, yo ya tengo el valor de x, que viene a ser 10 días. Entonces, 2 obreros en 10 días van a ser esta zanja, tercera, con 3 veces de dificultad. O sea, el triple de dificultad que el primero. Pero a mí hay que ver la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos días más se necesitarán? O sea, de los 6 días que había, ¿cuántos días de más? Para saber cuántos días de más, simplemente es, lo que voy a hacer es resta. Entonces, se necesitan para saber cuántos días de más, simplemente lo que se hace es la resta. Los días que tengo con 6. Entonces, sería 10 menos 6, sería 4 días de más. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuántos días más necesitarán? Entonces, de los 6 que tenía, necesitarán 4 días más para terminar dicha zanja. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, un tanque de agua suministra 400 litros a cada una de las 25 familias de un edificio y demora en vaciarse 15 días. Entonces, me hablan de las magnitudes
En este caso me hablan del volumen de un tanque de agua. En este caso vamos a llamarlo a esa magnitud volumen. Ahora me mencionan también el grupo de familias. Familia, el número de familias y la cantidad de días. Entonces, eso viene a ser la magnitud. Dice, un tanque de agua suministra, o sea, el volumen de un tanque de agua suministra 4.000 litros para cada una de las 25 familias. Me dicen que hay 25 familias de un edificio y demora en vaciarse 150 días. Entonces, demora en vaciarse 150 días. Dice, por arreglos en la tubería debe hacerse durar el agua del reservorio para 50 días más. Entonces, como me dicen, para los 50 días se debe ahorrarse 50 días más, o sea, debe hacerse durar 50 días más. Entonces, para que se haga durar sería de los 150, 50 días más. Ahora, me dice, y se alojan 5 familias más. Entonces, de las familias que tengo van a alojarse 5 familias más. Entonces, de la cantidad de familias le voy a agregar 5 más. Ahora me dice, ¿cuánto es el suministro de agua? O sea, me preguntan el volumen de agua que le toca a cada familia para atender dicha contingencia. Entonces, esto viene a ser el planteamiento para aplicar mi regla de 3. En este caso, de los 150 se le agregó 50 días más. Y de las 25 familias que había, entraron 5 familias más. Vamos a ver cuánto es el volumen que le corresponde a cada familia durante ese tiempo. Acá observo que 150 más 50 va a ser 200 y acá va a ser 30. Entonces lo que voy a tener que hacer aquí es identificar si son directa o inversamente. Veamos, como el volumen es la incógnita, vamos a relacionar con las familias. Entonces, si yo tengo una cierta cantidad de volumen de agua y eso alcanza para 25 familias, si yo aumento la cantidad de volumen, o sea, si hay más volumen de agua, va a alcanzar para más familias. Entonces, estas dos magnitudes están relacionadas directamente proporcionalmente. De la misma forma, ahora voy a relacionar el volumen de agua con la cantidad de días. Si tengo una cierta cantidad de agua y me alcanza para 150 días, si aumento más agua, me va a alcanzar más días. Entonces, esto está relacionado también directamente proporcional. Entonces, como está relacionado directamente proporcional, la solución va a venir de la siguiente forma. La incógnita, que viene a ser x, va a ser igual al valor de 4.000. Todo eso por. En este caso, vamos a colocar en fracciones. Acá debería corresponder 25 sobre 30. Pero como es directamente proporcional, se invierte. Ya no va a ser 25 sobre 30. Va a ser 30 sobre 25. Todo esto multiplicado por otra fracción. De la misma forma, son directamente proporcionales. Entonces, como es directamente proporcional, se invierte. No va a ser 150 sobre 200. Va a ser 200 sobre 150. 200 sobre 150. Una vez que tengo el planteo, lo que vamos a hacer es desarrollar. En este caso vamos a simplificar. Observemos algo acá. Por ejemplo, este 0 con este 0 se eliminan. A cada uno le divide entre 10 y quedaría 20 y 15. ¿Qué observo más? Le quito quinceava 1, quinceava 2. Quinta de 25, 5. Quinta de 20, 4. ¿Qué más tenemos aquí? Observo que 4.000 y 5. Quinta 1, quinta 800. Y me quedaría 800 por 2 y por 4. Entonces, el valor de x, ¿cuánto sería? Que viene a ser el volumen de agua. 8 por 2 y por 4, que vendría a ser 6.400. Entonces, a mí me preguntan, ¿cuánto de agua debe suministrarse a 30 familias para 200 días? Va a ser 6.400 litros de agua. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, un grupo de obreros promete hacer una obra en 15 días. Entonces, me hablan de obreros, días y obras. Entonces, acá lo que voy a colocar es número de obreros. Me hablan de días y me hablan de una obra. Entonces me dice, un grupo de obreros, yo no sé cuántos obreros son, entonces le coloco X. Si un grupo de obreros prometen hacer una obra en 15 días, entonces van a hacer la obra en 15 días. En este caso la obra, como no me indican qué es,
lo identifico solamente como la unidad. O sea, van a hacer una obra en 15 días. En este caso no sé cuántos obreros son. Me dicen, pero cuando ya habían trabajado 5 días, contratan 9 obreros más, con lo que terminan el trabajo 2 días antes. ¿Cuántos obreros había en el grupo? Entonces acá me piden hallar la cantidad de obreros. Entonces vamos a desarrollar esto paso por paso. La primera parte la tenemos claro. Un grupo de obreros que viene a ser X prometen hacer la obra, o sea, prometen hacer una obra que lo represento por la unidad en 15 días. Ahora dice, pero cuando ya habían trabajado 5 días, entonces de lo que han estado trabajando pasa 5 días. Entonces, lo que va a hacer aquí es que comienzas con el día 0, con el día 1 y pasas 5 días. Entonces, al pasar 5 días de lo que has iniciado el trabajo, esa cantidad de obreros, que le voy a llamar X, esos obreros en 5 días hacen una parte de la hora. Imagínate que la hora sea, por ejemplo, 100 zapatos. En 5 días, ¿cuántos hará? ¿Cuántos zapatos harán esos obreros en 5 días, por ejemplo? Como yo no sé cuánto se ha avanzado de la hora en 5 días que me menciona el ejercicio, yo le coloco la letra P, que viene a ser la incógnita. Entonces vamos a hallar ese valor de P, que me corresponde a todo lo que se ha hecho esa hora en 5 días. Entonces, para eso vamos a ver la relación que hay entre días y obreros. Si en 15 días se hace una determinada obra, en menos días, lo que se va a hacer es menos cantidad de la hora. Entonces, si uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces, estos dos están relacionados directamente proporcional. Ahora, si están en la relación de directamente proporcional, ¿te acuerdas que se multiplicaba en aspa? Entonces, multiplicando en aspa tendría 15 por P va a ser igual a 5 por 1. 15 pasaría a dividir y tendría que el valor de P va a ser igual a 5 sobre 15. Simplificando, tendría quinta 1, quinta 3. Entonces yo puedo observar aquí que los obreros en 5 días han hecho un tercio de la obra. ¿Cuánto me faltaría para terminar la obra? Los 2 tercios, porque 2 tercios con 1 tercio me sale la unidad. Entonces, esta cantidad de obreros en 5 días que han estado trabajando han hecho un tercio de la obra. Sigamos con el enunciado. Me dice, después de los 5 días que han estado trabajando, se agregan 9 obreros más. Entonces vamos a volver a colocar las magnitudes. Entonces, tengo obreros, acá tengo días y acá tengo obra. Me dice, primero como quedamos aquí, que X obreros han hecho en 5 días un tercio de la obra. Ahora me dicen, después de esos 5 días que han estado trabajando esos X obreros, se agregan 9 obreros más. O sea, la cantidad de obreros que tengo, le agrego más 9. Con lo que terminan el trabajo 2 días antes. Entonces, tener presente aquí algo. Dice que terminan la obra 2 días antes. Como esos obreros ya han hecho en 5 días un tercio de la hora, ¿cuánto le faltará para que llegue a la unidad? O sea, ¿cuánto le falta para que llegue al total de la obra? Le faltaría 2 tercios. O sea, si yo avancé un tercio de la obra, me faltarían 2 tercios para terminar toda la obra. Ahora, veamos a los días, que es lo que me dicen. Se trabaja y se termina el trabajo 2 días antes. Ahora, observemos aquí. Inicialmente los obreros iban a hacer en 15 días, pero ya pasó 5. ¿Cuántos días faltaría para que llegue a 15? Falta 10 días. Entonces, al pasar 5 días, faltarían 10 días para poder terminar la obra. Ahora, de esos 10 días, me dicen, se terminó 2 días antes. Entonces, yo ya no voy a colocar 10, 2 días antes. O sea, 10 menos 2 sería 8. Entonces, acá lo que voy a colocar 8 días. Entonces, de nuevo, dice, si estos obreros hacen el trabajo en 5 días, o sea, pasaron 5 días, de los 15 días que tenían que acabar, me faltarían 10 días. Entonces, deberían acabarse en 10 días, pero como me dicen que con 9 obreros más, de los 10 días que faltaban, terminaron 2 días antes, entonces sería 10 menos 2. En total, 8 días. Entonces, lo que van a terminar es en 8 días. Ya no en 10, que es lo que falta, sino en 8 días. Entonces, esto viene a ser la relación que hay entre las magnitudes. De acá voy a hallar el valor de X, porque es lo que me piden la cantidad de obreros. Como yo tengo acá causa, circunstancia y efecto, lo que voy a aplicar es el método de rayas. Entonces, lo que voy a hacer aquí es el método de rayas. Tener presente que la separación entre circunstancia y efecto.
acá cambia de sentido. Entonces, acá cambia de sentido. De la misma forma aquí voy a multiplicar en línea recta y luego cambia de sentido. Entonces vamos a hacer la multiplicación ahí. Entonces yo tendría aquí x por 5 por 2 tercios. Esto va a ser igual a x más 9 multiplicado por 10 menos 2, que viene a ser 8. Todo eso multiplicado por 1 tercio. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar. Veamos. Este 3 con este 3 se van a simplificar, porque el 3 pasa a multiplicar y se simplificaría. Mitad de 2, 1. Mitad de 8, 4. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar. Acá me quedaría simplemente 5 por x, que es 5x. Y esto va a ser igual. Acá me queda 4 por x por más 9. Sería 4 por x, 4x más 9 por 4, 30. El valor de x pasa a restar y tendría 5x menos 4x, me quedaría x. Y esto es igual a 36. Entonces, el valor de x era el grupo de obreros. Entonces, inicialmente había 36 obreros. Entonces, a mí me preguntaban cuántos obreros había inicialmente, o sea, el valor de x. Entonces, había 36 obreros inicialmente. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, una guarnición de 400 soldados situados en un fuerte tiene víveres para 180 días. Entonces, me hablan de las magnitudes. En este caso me mencionan los soldados. Me hablan de días, del número de días. Y me hablan de víveres, que en este caso dice, me dan víveres en gramos. En este caso me hablan de víveres en gramos. Entonces me dice, una guarnición de 400 soldados situados en un fuerte tiene víveres para 180 días. Entonces tienen víveres para 180 días. Si consumen 900 gramos por hombre y por día. En este caso los víveres en gramos vendría a ser 900. Ahora me dice, si recibe un refuerzo de 100 soldados, o sea, la cantidad de soldados reciben un refuerzo, o sea, se agregan, sería 400 más 100. En total, 500. Pero no reciben víveres, o sea, los víveres se mantienen con la cantidad que hay. Y dice, y no reciben antes de 240 días. Entonces, quiere decir que ellos van a tener ahora, los víveres tienen que alcanzar para los 500 soldados para 240 días. Me dicen, ¿cuál deberá ser la ración de un hombre por día para que los víveres puedan alcanzarles? En este caso me piden la cantidad de víveres en gramos por día que les debe tocar ahora de los 500 soldados. Entonces vamos a desarrollar eso. Lo que vamos a hacer ahora es identificar si son directa o inversamente. Primero vamos a relacionar víveres con días. Ahora, recuerda que para 400 soldados, va a alcanzar para 180 días 900 gramos de víveres por hombre. Entonces, acá quiere decir que es para 180 días, para cada soldado le corresponde 900 gramos de ración. Ahora, si aumenta la cantidad de días, la ración que le va a corresponder a cada uno disminuye. Entonces, lo que le viene a hacer acá es inversamente proporcional, porque si uno aumenta, el otro disminuye. Ahora, una vez que ya tengo estas dos relaciones, vamos a ver, los víveres con los soldados. Vamos a ver la relación ahí. Si yo tengo 400 soldados y a cada uno le toca 900 gramos de ración, ahora, si aumenta la cantidad de soldados, ya no le va a tocar 900, va a ser menos cantidad para que pueda alcanzar una cierta cantidad de días. Entonces, al aumentar la cantidad de soldados, la ración disminuye para que alcance los días exactos. Entonces, al aumentar y esto disminuye, esto viene a ser también inversamente proporcional. Una vez que ya tengo eso, vamos a hacer el desarrollo. Yo tengo que el valor de x va a ser igual, tener presente que x va a igualar a 900. Y esto se va a multiplicar por una fracción. Primero con días, luego con soldados. Entonces, observamos que víveres con días están inversamente proporcionales. Como es inversamente proporcional, la fracción se va a mantener, o sea, 180 sobre 240. Y ahora vamos a ver víveres con soldados. Como ambas magnitudes están relacionadas inversamente proporcional,
no se va a modificar, se va a mantener tal como está. Entonces sería 400 sobre 500. Entonces acá va a ser 400 sobre 500. Si por haber fuera este fuera inversamente proporcional y acá directamente proporcional, ya no sería 400 sobre 500, sería 500 sobre 400. Y entonces acá pondría 500 sobre 400 siempre y cuando acá fuera directamente proporcional. Entonces tener presentes, si es inversamente proporcional se mantiene, pero si es directamente proporcional se invierte. Lo que está abajo pasa arriba y lo de arriba pasa abajo. Tener presente eso en la resolución de ejercicio. Entonces vamos a hacer el desarrollo. Acá dos ceros, con estos dos ceros se van a eliminar. ¿Qué más tenemos aquí? Por ejemplo, acá este 0, con este 0 también se elimina. A 18 le quito sexta, me queda 3. A 24 le quito sexta, me queda 4. Este 4, con este 4 también se van a eliminar. Entonces, acá ¿qué me queda? Me queda 5 y 900. Quinta 1, quinta 180. Entonces me quedaría 180 por 3. Entonces el valor de x sería, x va a ser igual a 180 por 3, 540. Entonces, en víveres, a los 500 soldados para que alcance 240 días, va a ser 540 gramos por soldado. Entonces a cada soldado le tocaría 540 gramos, ya no los 900, sino los 540 gramos de víveres. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 7.